Hola, probablemente te estés preguntando, ¿quién es este tipo y qué relevancia tiene todo esto? Bueno, si te salió este video, no creo que haya sido una coincidencia. Tal vez Dios quiere hablar contigo hoy y no soy un predicador, ni tampoco un santo, pero sí fui una persona que fue encontrada por Dios cuando más lo necesitaba. Así que déjeme presentarme. Mi nombre es Denzel Yair Hernández Hernández y esta es mi historia. Viví en una familia algo disfuncional. Tenía un padre violento y una madre muy joven. Con esto en cuenta, el ambiente en casa era muy pesado y la forma en la que yo me aislaba, me escapaba de la realidad era a través de las caricaturas o videos de YouTube. Eso fue lo que me aislaba de todo lo malo que me pasaba, aunque no del todo. Recuerdo que a los 6 años mi papá me enseñó a boxear y no entraré en detalle, pero digamos que sus métodos de enseñanza no eran muy ortodoxos, que digamos. Eso me generó un trauma que hasta el día de hoy no he podido superar del todo, pero ya, gracias a Dios, ya lo estoy llevando en proceso para sanar completamente. En fin, el punto es que desde ese entonces me volví más inseguro y me cerré aún más con la gente de mi alrededor. Los gritos y los golpes no hacían más que empeorar mi salud mental y me consolaba diciéndome que no se podría poner peor, pero estaba muy equivocado. A los 8 años eh, tuve mi primer encuentro con lo prohibido. Fue un accidente que después se convirtió a curiosidad y de esa curiosidad se sembró algo oscuro en mí. Nunca se lo conté a nadie. Me daba vergüenza, me daba miedo a ser juzgado y cuando solo callé, la cadena de la adicción se iba agrandando y las cosas iban empeorando. Todo iba en picada. Por más que quisiera dejar esa adicción, siempre volvía a hacer lo mismo. Me sentía culpable. Me sentía sucio por lo que hacía y creía que Dios nunca podría perdonarme. Y fue así durante mucho tiempo. La burbuja que me protegía de todo lo malo no hacía más que expandirse a otras áreas de mi vida. Y no me daba cuenta de que a mi alrededor ya había personas que podían ayudarme con todos estos problemas que llevaba. Más precisamente en la escuela, porque en la escuela era un lugar en donde yo me sentía seguro, me sentía válido y me sentía querido. Sin embargo, yo me encerré en mi mundo de fantasía porque pensaba que toda la gente era mala. Y sí, hay personas que son malas, pero no todos son así. Desperdicié muchas oportunidades que pudieron haber cambiado algo en mi vida y no me di cuenta de ello hasta que fue el día de mi graduación. Ese fue el último día en el que pude sentirme feliz, al menos por un tiempo. Y todo por la culpa de mi encierro emocional. Y así me la pasé durante todo ese año. Pero en secundaria no hizo más que agrandarse aún más. Los pocos amigos que yo tenía se fueron a otros grupos o se fueron a otras escuelas y yo me quedé solo. Y después, en segundo grado, comenzó todo este rollo de la pandemia mundial. Justo cuando me disponía a abrirme con los demás, a hablar con la gente, justo en ese momento que fue cuando nos pidieron que nos encerráramos en nuestras casas.
estar más tiempo encerrado me generó, primero, depresión por no valorar todo lo que tenía antes. Y segundo, ansiedad por el miedo que me daba el futuro. Esto y otras cosas más hicieron que el año 2020 fuera el peor año de mi vida, ya que la carga que experimenté era tal que me hacía cuestionar si vivir valía la pena. Y así me la pasé durante todo ese año, pero no fue hasta el año 2021 que fue cuando surgió una voz en mi cabeza que me decía, no te rindas, levántate. Una voz que me llamaba al resurgimiento de una nueva versión mía completamente mejorada. Y es que como dicen, lo bueno de tocar fondo es que solamente te queda subir. Con esto en mente comencé a practicar cosas nuevas que me llevaran a encontrar ese propósito en mi vida. Aprendí finanzas, aprendí inglés, aprendí italiano, aunque ese no tanto, y aprendí artes marciales. Y como decidí tomarme un año sabático, pues tenía mucho tiempo de sobra. Es por eso que pude aprender todo eso. Bueno, el punto es que hice todas estas cosas, pero aún no me llenaban del todo. Sin embargo, el 24 de diciembre de 2021 ocurrió algo inexplicable. Me encontraba solo, acostado en el cuarto de mi abuela. Me estaba cuestionando sobre muchas cosas de mi vida, de qué iba a hacer, a qué me iba a dedicar, cómo iba a generar ingresos. Y por un momento cerré mis ojos y en eso tuve un sueño, o más bien una revelación. No puedo describirlo con exactitud, pero solo sentí que debía hacer música. Y así fue como nació Realidad, o Realidad en Verso actualmente. Y al instante me llené de motivación y me levanté de la cama y me propuse hacer canciones para comunicar lo que siento, sin equipo y sin ayuda. Yo solo pude formarme un espacio en el que me sentía cómodo, pero aún sentía que me faltaba algo. En ese entonces aún me sentía solo y se me dificultaba mucho el salir allá afuera y convivir con los demás o hablar con los demás. Pero sabía que si quería avanzar tenía que forzarme a salir de mi casa para conocer a gente nueva. Además, el aislamiento social me provocó muchos problemas, por lo que decidí de una vez por todas acabar con ellos, aunque me doliera, aunque fuera incómodo, de igual manera lo iba a hacer. Así que como primer paso salí allá afuera para ver en qué podía entretenerme o qué podía llamar mi atención. Y en una de mis salidas me enteré que había una iglesia cerca de mi casa. Y fíjense, yo por herencia soy católico. Mis papás me bautizaron en una iglesia católica y por lo tanto me convertí en el catolicismo. Sin embargo, yo en lo personal nunca sentí esa conexión con Dios en ese entonces porque principalmente mi familia nada más lo hacía por tradición, no tanto por establecer una relación con Dios. Así que durante ese tiempo aún sentía como un hueco en mi interior. Así que por curiosidad decidí ir a ese lugar y los hermanos que estaban ahí me recibieron muy amables. Me dijeron que me quedara y cuando fue la prédica y empezaron a cantar con alabanzas, yo me sentía incómodo. No sabía qué hacer, no sabía cómo alabar o exaltar, me sentía raro, pero había una parte de mí que me decía que tenía que quedarme ahí. Y así fui yendo varias veces, luego tuve que cambiarme otra vez a otra iglesia porque los hermanos se habían movido de lugar, o sea, la iglesia como tal se movió de lugar y aunque me costara mucho dinero por la distancia, aunque tomara muchos camiones, ahora sí decidí ir a
la nueva iglesia en donde se habían establecido los hermanos para seguir conociendo de Dios, ya que por algún tiempo estuve sin ir a la iglesia y sí sentía como ese vacío que alguna vez todos llegaron a experimentar. El caso es que ya cuando fui a esa iglesia, empecé a conocer más. En una ocasión, una hermana me invitó a otra iglesia que estaba más lejos, pero ella y su esposo me dieron un aventón para que yo pudiera ir a la iglesia sin necesidad de gastar en camiones. El caso es que cuando fui por primera vez, sí sentí como una vibra diferente. No sé por qué, pero me sentía más cómodo y alegre. Y desde ahí comencé a ir más a esa iglesia. Y un día le dije al pastor de la congregación que quería confesarme. Esta decisión ya la había pensado antes, puesto que todavía tenía cosas que no se habían resuelto. Bueno, cuando fuimos a un lugar más privado, yo me confesé y sentí una sensación de alivio que nunca en mi vida había experimentado. Es una de esas sensaciones que no se puede explicar. ¿Y sabes lo que me dijo el pastor? Hijo, tus pecados han sido perdonados. Después de tanto tiempo pensando que nunca podría mejorar, al fin pude sentir lo que es el verdadero amor, el amor de Jesús. Y no cabe duda que no se compara con ninguna otra cosa que haya en este mundo. Y creo que este es el mensaje principal de este video. Yo creo que la mayoría de las personas que conocieron a Dios no fue tanto en una iglesia, sino cuando estaban en los peores momentos de sus vidas. Y yo con certeza puedo decirte que fui una de esas personas. Si tú estás pasando por algo difícil o parecido a lo que me pasó a mí, créeme, no estás solo. Jesús te ama. Él no vino por los sanos, vino por los rotos, por ti, por mí y por todo el mundo. Y si me sanó a mí, también puede sanarte a ti. El conocerlo fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, porque finalmente pude dejar todas esas cargas, todos esas cosas que me tenían atado a la culpa, la depresión, la ansiedad durante mucho tiempo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por todas estas cosas que has hecho por mí. Gracias, Padre. Gracias. No tengo con qué pagarte, Señor. No tengo nada que pueda ofrecerte por lo que tú hayas hecho por mí, Señor. No tengo nada más que mi vida entera a tu disposición. Y con eso concluyo con este video, con esta enseñanza de vida, la enseñanza que mi Señor me dio para comunicarles a ustedes. Si sientes que Dios nunca te va a perdonar, amigo, es Dios. Él es todo amor, Él es toda bondad. Solo cree en Él, ve con Él, arrepiéntete de las cosas que hayas hecho mal y Él te perdonará. Arrepiéntete de las cosas que hayas hecho mal y aléjate de ellas y Él te perdonará. Eso es lo que yo hice. Y aunque me costó demasiado, porque sí, es muy difícil, al final vale la pena. Sé muy bien que ahora no tengo todo lo que yo quiero y tampoco tengo la certeza de que todas las cosas que yo me proponga se vayan a lograr, pero sí tengo la certeza en que tengo un Dios que siempre querrá lo mejor para mí. Así que voy a orar por ti antes de que el video termine. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado hasta ahora, la vida y todo lo que conlleva a ella. Gracias por siempre protegerme y alejarme de todas las cosas malas de este mundo. También te agradezco por ayudarme a cambiar como persona, a ser mejor persona de la que era antes. Gracias, Señor. Hoy también te pido, Padre, que detrás de la persona que está viendo este video
la bendigas y que le vaya bien en todos sus caminos y que le des fuerza para no desmayar y darle la seguridad de que sin importar las pruebas, las dificultades, los problemas, sin importar nada, tú estarás con él aquí hasta el final de sus días. Te lo pido por favor, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga.